Algo empezó a cambiar sin hacer ruido. No hubo anuncios, no hubo consignas, no hubo una señal clara que marcara el inicio. Simplemente, muchos hombres, en lugares distintos y vidas muy diferentes, comenzaron a sentir la misma incomodidad, una sensación persistente de que algo no cuadraba, de que lo que veían no coincidía con lo que se les decía que debían aceptar. Al principio fue duda, luego confusión. Después, una observación más atenta. Miraron con calma escenas que antes justificaban, palabras que antes perdonaban, actitudes que antes minimizaban. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, empezaron a ver un patrón. Un rostro que no siempre coincidía con el discurso. Expectativas elevadas envueltas en un lenguaje de derecho incuestionable. Exigencias firmes acompañadas de una ausencia total de autocrítica. Promesas de igualdad que, en la práctica, solo funcionaban en una dirección. No fue odio lo que surgió. Fue claridad. Una claridad dura, incómoda, imposible de ignorar. La claridad de entender que muchas veces no se les pedía amor, sino tolerancia. No se les ofrecía reciprocidad, sino obligación. No se buscaba comprensión mutua, sino validación constante. Y cuando intentaban señalarlo, eran acusados de no entender, de ser fríos, de ser insuficientes. Ese fue el verdadero punto de quiebre. Cuando el hombre deja de preguntarse qué está haciendo mal y empieza a preguntarse qué está viendo realmente. Porque una vez que se reconoce el patrón, ya no se puede volver a cerrar los ojos. Y esa toma de conciencia, lenta pero profunda, lo cambia todo. A medida que esa claridad se afianza, los hombres empiezan a notar algo que antes pasaba desapercibido o se justificaba con facilidad. No es un detalle aislado, ni una mala experiencia puntual. Es un patrón que se repite con demasiada frecuencia para ser casualidad. La exigencia de estándares elevados que, curiosamente, no se aplican a quien los impone. Observan cómo se pide estabilidad sin ofrecerla, compromiso absoluto mientras se mantienen opciones en reserva, madurez emocional acompañada de reacciones infantiles. Se habla de igualdad, pero solo cuando conviene. Se invoca el merecimiento como si fuera un derecho automático, desconectado del esfuerzo, de la coherencia o de la responsabilidad personal. Lo que antes se disfrazaba de saber lo que se quiere, empieza a revelarse como una lista de demandas desconectadas de la realidad. Algunos hombres recuerdan perfiles, conversaciones, expectativas enumeradas con precisión casi matemática. Altura mínima, ingresos específicos, ausencia total de errores pasados, disponibilidad emocional constante, pero sin necesidades propias. Todo perfectamente definido, como si la otra persona fuera un producto a medida. Y sin embargo, cuando miran al otro lado de la balanza, descubren una ausencia total de autocrítica. Ninguna pregunta incómoda, ningún cuestionamiento interno, ninguna correspondencia entre lo que se exige y lo que se aporta. Ese desequilibrio es lo que empieza a incomodar de verdad, porque no se trata de tener estándares. Todos los tienen. Se trata de la incoherencia, de exigir perfección mientras se pide comprensión infinita. De reclamar privilegios envueltos en un lenguaje de derechos incuestionables. Y cuando esa contradicción se hace evidente, muchos hombres empiezan a preguntarse si el problema no era su falta de esfuerzo, sino las reglas mismas del juego. Con el tiempo, la atención se desplaza hacia otro fenómeno imposible de ignorar. No ocurre una sola vez ni en un solo contexto. Se repite con una regularidad inquietante. Después de una traición, de una explosión de ira, de un acto claramente dañino, el relato cambia de forma casi instantánea. Quien provoca el caos se presenta como la víctima. Quien hiere, llora. Quien cruza límites, exige comprensión. Muchos hombres empiezan a reconocer la misma secuencia. Una infidelidad sale a la luz y, en lugar de asumirla, se reescribe la historia. El problema no fue la acción, sino la reacción. No fue la decisión tomada, sino la falta de atención previa. La responsabilidad se diluye hasta desaparecer,
sustituida por un discurso emocional que busca simpatía inmediata. Lágrimas públicas, mensajes ambiguos, confesiones calculadas. Todo queda expuesto, documentado, compartido, esperando validación. Y lo más desconcertante no es solo el comportamiento en sí, sino la respuesta que suele recibir. Apoyo masivo. Justificaciones automáticas. Frases que absuelven cualquier acto con tal de mantener intacta la imagen de víctima. El daño causado queda en segundo plano. Las consecuencias se presentan como injusticias. El foco se desplaza por completo. Ese momento marca otro punto de ruptura, porque el hombre deja de discutir los hechos y empieza a cuestionar el marco completo del relato. Comprende que no se trata de un error aislado, sino de una estrategia repetida, una forma de evitar toda rendición de cuentas. Y cuando se ve con claridad, resulta imposible no preguntarse cuántas veces antes aceptó culpas que nunca le pertenecieron. Después de identificar ese patrón de victimismo, muchos hombres empiezan a notar otra fuerza que atraviesa silenciosamente las relaciones modernas. No siempre se presenta como ambición o deseo de crecer. A menudo llega disfrazada de algo aparentemente inofensivo, la búsqueda constante de atención. Un me gusta, un mensaje privado, una notificación que parece trivial, pero que poco a poco adquiere un peso desproporcionado. Se dan cuenta de cómo relaciones estables, construidas durante años, empiezan a tambalearse por señales mínimas de validación externa. Un comentario de alguien semi-conocido. Un perfil con una insignia azul. Una atención fugaz que se interpreta como promesa. Lo que antes era una fantasía se convierte en prioridad. La realidad cotidiana pierde valor frente a la ilusión de algo mejor, más excitante, más visible. Muchos hombres observan con incredulidad cómo esa validación externa se confunde con significado. Un seguimiento se interpreta como interés real. Un mensaje ambiguo se convierte en una historia completa, y en ese proceso se toman decisiones irreversibles basadas en expectativas que nunca tuvieron fundamento. Cuando la fantasía se derrumba, el daño ya está hecho. Lo más perturbador es la convicción con la que se defiende ese comportamiento. No se reconoce como impulsividad, sino como seguir lo que se siente. No se ve como irresponsabilidad, sino como empoderamiento. Pero detrás de ese discurso, lo que queda es un vacío difícil de ocultar. Porque la atención es efímera, la fama pasajera. Y cuando se disipa, muchos hombres entienden que no perdieron una relación por falta de amor, sino por haber sido reemplazados por una ilusión. Con esa ilusión ya instalada, aparece un mecanismo aún más desgastante. Cada emoción negativa encuentra un responsable externo. Si hay insatisfacción, la causa es evidente. Si hay ansiedad, alguien más falló. Si surge el aburrimiento, es porque el otro no fue suficiente. Poco a poco, muchos hombres empiezan a notar que cualquier malestar termina señalándolos a ellos, sin excepción. Observan cómo la narrativa se repite con precisión casi mecánica. Cuando hay silencio, es frialdad. Cuando hay atención, es presión. Si propone planes, no es creativo. Si da espacio, es distante. Si escucha, es débil. Si pone límites, es controlador. No importa lo que haga. El resultado siempre es el mismo. La responsabilidad nunca cambia de lugar. Lo inquietante no es solo la crítica constante, sino la ausencia total de reflexión interna. Rara vez aparece la pregunta incómoda: ¿y si el origen del malestar no está afuera? ¿Y si la insatisfacción no se debe a una falta ajena, sino a un vacío propio? Esa posibilidad casi nunca se contempla. Resulta más sencillo transformar el conflicto interno en acusación externa. Con el tiempo, este patrón erosiona algo fundamental. El hombre deja de sentirse compañero y empieza a sentirse culpable por existir. Aprende a caminar con cuidado, a medir cada palabra, a anticipar reproches. Pero nada de eso resuelve el problema, porque el problema no era su conducta, era la necesidad constante de descargar la frustración en alguien más. Y cuando esa verdad se vuelve evidente, surge una pregunta inevitable. Si haga lo que haga, siempre será insuficiente.
¿por qué seguir intentando demostrar algo que nunca será reconocido? A partir de ahí, muchos hombres empiezan a percibir algo todavía más inquietante. Ya no se trata solo de culpas constantes, sino de una distorsión sistemática de la realidad. Conversaciones que recuerdan con claridad son reinterpretadas. Discusiones que ocurrieron de una manera concreta son reescritas con un significado completamente distinto. Lo que fue un desacuerdo normal se convierte, de pronto, en una prueba de abuso. Lo que fue una reacción defensiva pasa a describirse como agresión. Este proceso no ocurre de golpe, es sutil, progresivo. Primero se cuestiona el tono, luego la intención. Más tarde, la memoria misma. Eso no pasó así. Estás exagerando. Siempre haces lo mismo. Con el tiempo, el hombre empieza a dudar de sus propios recuerdos. Se pregunta si realmente dijo lo que recuerda haber dicho, si reaccionó como cree haber reaccionado. Y esa duda constante debilita. Algunos hombres, empujados por esa confusión, comienzan a documentar las discusiones. No para atacar, sino para protegerse. Grabaciones, mensajes, pruebas de algo que antes se suponía evidente. Y lo que esas pruebas revelan resulta perturbador. Calma interpretada como frialdad. Paciencia descrita como pasividad agresiva. Límites convertidos en control. La distancia entre la acusación y la realidad se vuelve imposible de ignorar. Y en ese momento, algo se rompe definitivamente. Porque el problema ya no es el conflicto, sino la sensación de estar viviendo dentro de un relato que cambia según convenga. Un relato donde los hechos importan menos que la narrativa. Y cuando un hombre entiende que su percepción siempre será cuestionada, empieza a preguntarse cuánto tiempo más puede vivir así sin perderse a sí mismo. Con el paso del tiempo, muchos hombres empiezan a notar cómo ciertos comportamientos que antes se consideraban señales de alarma, ahora se presentan como virtudes. El desorden emocional se redefine como libertad. La impulsividad se celebra como autenticidad. El conflicto constante se disfraza de pasión. Y cualquier intento de señalar las consecuencias es tachado de juicio o falta de comprensión. Observan cómo decisiones claramente autodestructivas se envuelven en un lenguaje atractivo, casi inspirador. Cambios bruscos, rupturas innecesarias. Conductas que erosionan la estabilidad se justifican con frases que suenan bien, pero que evitan cualquier análisis profundo. No se habla del impacto a largo plazo, ni de las heridas que se dejan atrás. Solo importa la sensación inmediata, la emoción del momento, la atención recibida. Lo que más desconcierta es la facilidad con la que el caos se convierte en identidad. Cuanto más intensa es la turbulencia, más se interpreta como señal de fortaleza. La calma, en cambio, se percibe como aburrimiento. La estabilidad se asocia con estancamiento. Y así, relaciones que podrían haber sido espacios de crecimiento se transforman en escenarios de desgaste continuo. En ese contexto, muchos hombres comprenden que no están ante simples diferencias de carácter, sino ante una inversión completa de valores. Donde antes se buscaba equilibrio, ahora se glorifica la ruptura. Donde antes se hablaba de responsabilidad, ahora se impone la excusa. Y cuando el caos deja de ser una etapa para convertirse en estilo de vida, el hombre empieza a preguntarse si quedarse no significa, en realidad, renunciar a su propia paz. A partir de ese punto, muchos hombres empiezan a enfrentarse a una verdad incómoda que antes preferían no mirar de frente. No se trata solo de comportamientos presentes, sino de relatos cuidadosamente construidos sobre el pasado. Historias suavizadas, detalles omitidos, versiones incompletas que parecen inofensivas, hasta que, inevitablemente, dejan de sostenerse. Al principio, la mentira se presenta como algo menor. Eso no importa. Es mejor no remover el pasado. No tiene nada que ver con nosotros. Pero con el tiempo, las piezas empiezan a encajar de forma inquietante. Comentarios al descuido, recuerdos ajenos, confesiones que no coinciden. Y cuando la verdad emerge, no lo hace de manera gradual,
sino como un golpe seco que resquebraja todo lo construido. Muchos hombres descubren entonces que el problema nunca fue el pasado en sí, sino el engaño. No se trata de juzgar decisiones anteriores, sino de entender por qué fue necesario ocultarlas. Porque la confianza no se rompe por lo que alguien hizo antes de conocerte, sino por la manipulación deliberada de la verdad en el presente, por la sensación de haber sido privado de una elección consciente. Ese momento es decisivo. El hombre comprende que ya no puede apoyarse en lo que escucha, ni en lo que se le prometió. Empieza a cuestionar cada palabra, cada explicación, cada justificación. Y cuando la duda se instala en ese nivel, la relación deja de ser un espacio de seguridad para convertirse en un terreno inestable, donde nada parece firme. Porque sin verdad no hay confianza, y sin confianza, todo lo demás se vuelve insostenible. En ese proceso de observación, muchos hombres llegan a un punto que ya no pueden ignorar. No tiene que ver con discusiones ni con expectativas, sino con algo más básico: la forma en que su dolor es tratado. Dolor físico, emocional, psicológico. Descubren que, en demasiadas ocasiones, ese sufrimiento no solo es minimizado, sino directamente ridiculizado. Empiezan a recordar momentos concretos, enfermedades tratadas como exageraciones, cansancio interpretado como debilidad, angustia emocional convertida en motivo de burla. Cuando un hombre expresa malestar, se le exige fortaleza inmediata. Se le recuerda que no es para tanto, que hay cosas peores, que los hombres no deberían quejarse. Su dolor se convierte en una molestia, algo incómodo que debe ocultarse para no romper la imagen esperada. Lo más duro no es la falta de ayuda, sino la falta de empatía, la sensación de que su sufrimiento no merece atención real, que su resistencia es obligatoria, pero su fragilidad es inaceptable. Algunos hombres llegan a entender que, en esos momentos críticos, están solos incluso acompañados, que la persona que debería ser un apoyo se convierte en un juez. Ese descubrimiento marca un límite claro, porque el respeto puede discutirse, negociarse, reconstruirse, pero la empatía no. Cuando el dolor de alguien se trivializa de forma constante, algo esencial se pierde. Y muchos hombres, al reconocer esto, entienden que no se trata de aguantar más, sino de preguntarse si permanecer en un lugar donde su sufrimiento no importa tiene algún sentido. Tras ese desprecio hacia el dolor masculino, muchos hombres comienzan a identificar otro patrón que se repite con demasiada facilidad: la constante búsqueda de excusas para evitar cualquier responsabilidad. Nada ocurre por decisión propia. Siempre hay un factor externo que lo explica todo: el carácter, la infancia, la ansiedad, el estrés, incluso fuerzas invisibles que sirven como justificación perfecta para cualquier conducta. Observan cómo errores claros se diluyen en explicaciones interminables. La traición se convierte en reacción emocional. La agresividad se redefine como inseguridad. La falta de respeto se presenta como autenticidad sin filtros. Y cuando alguien intenta señalar el daño causado, la conversación se desvía hacia el sufrimiento de quien lo provocó. El foco cambia. La consecuencia desaparece. Este mecanismo resulta especialmente agotador, porque bloquea cualquier posibilidad de cambio. Si todo está causado por algo externo, entonces nadie es realmente responsable. No hay espacio para la reflexión, ni para la corrección, ni para el aprendizaje. Solo hay justificaciones que se encadenan unas a otras, creando una narrativa donde asumir culpa es innecesario y pedir perdón es opcional. Para muchos hombres, este punto se convierte en una señal definitiva. Entienden que no están frente a simples errores humanos, sino ante una negativa sistemática a rendir cuentas. Y sin responsabilidad, cualquier relación queda atrapada en un ciclo interminable de daño y excusa. En ese momento, la pregunta deja de ser cómo arreglar la situación y pasa a ser si vale la pena seguir intentando algo que nunca se reconoce como roto. Después de atravesar tantas contradicciones, muchos hombres llegan a un estado que no es rabia ni resentimiento, sino cansancio. Un cansancio profundo, acumulado,
que no se manifiesta en gritos ni discusiones, sino en silencio. Ya no sienten la necesidad de explicar, de convencer, de justificar cada gesto. Empiezan a retirarse poco a poco, no como castigo, sino como mecanismo de protección. Observan cómo años de paciencia, diálogo y esfuerzo no han producido equilibrio, sino nuevas exigencias. Cada límite impuesto fue interpretado como amenaza. Cada intento de poner orden fue visto como control. Y así, el hombre comprende que no importa cuánto ceda, nunca será suficiente. No porque falle, sino porque el conflicto no necesita solución para mantenerse vivo. Esta retirada no siempre es evidente. No hay portazos ni escenas dramáticas. Es una desconexión gradual, menos palabras, menos implicación emocional, menos energía invertida en algo que parece no devolver nada. El hombre deja de intentar arreglar lo que no depende de él, deja de asumir responsabilidades que no le corresponden, y en ese proceso empieza a recuperar algo que había perdido, la calma. Ese silencio suele malinterpretarse. Se le acusa de frialdad, de indiferencia, de falta de compromiso, pero la realidad es otra. Es el resultado de haber entendido que insistir solo prolonga el desgaste, que quedarse no siempre es señal de amor, y que marcharse a veces es el último acto de respeto hacia uno mismo. Con esa retirada silenciosa ya en marcha, muchos hombres empiezan a ver con mayor nitidez otro fenómeno que antes intentaban minimizar. No siempre se presenta como abuso evidente, sino como algo socialmente aceptado, incluso celebrado. La utilización sistemática de la atención, el tiempo y los recursos masculinos sin intención real de reciprocidad. Una dinámica que se disfraza de amistad, de coqueteo inofensivo o de simple apoyo, pero que en el fondo responde a un cálculo frío. Observan cómo algunos vínculos se sostienen únicamente mientras aportan algo tangible. Pagos, favores, regalos, validación constante. La relación se mantiene viva no por conexión, sino por utilidad. Y cuando esa utilidad disminuye, el interés desaparece sin explicaciones. No hay ruptura, porque nunca hubo compromiso. Solo una transición rápida hacia otra fuente de recursos. Este patrón se vuelve aún más evidente cuando se verbaliza sin pudor. Historias contadas como anécdotas graciosas. Listas implícitas de hombres para distintos fines. Uno para escuchar, otro para pagar, otro para resolver problemas. Todo presentado como ingenio o empoderamiento, sin una sola mención al impacto humano de ese comportamiento. La explotación se normaliza cuando se envuelve en humor o se justifica como supervivencia emocional. Para muchos hombres, este descubrimiento resulta devastador. No por ingenuidad, sino por darse cuenta de cuántas veces confundieron interés con conveniencia, de cuántas conexiones creyeron sinceras cuando solo eran funcionales, y en ese momento, algo se rompe definitivamente, porque nadie quiere sentirse reducido a un recurso reemplazable. Esa comprensión refuerza la decisión de retirarse, no por rencor, sino por dignidad. Porque cuando el vínculo se basa en lo que uno puede ofrecer y no en quién es, quedarse deja de tener sentido. A medida que esa conciencia se consolida, muchos hombres empiezan a identificar otro desgaste silencioso, que se había vuelto cotidiano. No llega de golpe ni con grandes explosiones, sino a través de pequeñas correcciones constantes. Comentarios aparentemente insignificantes que, sumados, construyen una sensación de insuficiencia permanente. Nada está del todo bien, nada es suficiente. Siempre hay algo que mejorar, corregir o reprochar. Observan cómo gestos que antes nacían del cuidado se transforman en pruebas. Cómo acciones normales se convierten en evidencias de falta de interés. La forma de hablar, de vestir, de organizarse, de llegar unos minutos tarde, de elegir una marca equivocada. Todo se registra, todo se recuerda, todo se utiliza. La relación deja de ser un espacio de apoyo para convertirse en un examen continuo, donde el suspenso parece inevitable. Lo más dañino no es la crítica en sí, sino su asimetría.
El respeto se presenta como una recompensa que debe ganarse a diario, mientras el desprecio se ejerce sin consecuencias. Se exige admiración, pero se ofrece desdén. Se pide esfuerzo, pero se responde con desvalorización. Con el tiempo, el hombre entiende que no está siendo visto como un compañero, sino como un proyecto defectuoso que nunca alcanza el estándar esperado. Ese entorno termina por romper algo esencial. La motivación desaparece, la voluntad de agradar se apaga. Porque cuando cada acción es interpretada en clave negativa, incluso el esfuerzo más genuino pierde sentido. Y entonces llega la decisión inevitable, no como acto impulsivo, sino como resultado lógico. Abandonar no por falta de amor, sino porque sin respeto no hay vínculo que pueda sostenerse. Y cuando el respeto se derrumba, lo que queda ya no es una relación, sino un desgaste sin fin. Con el respeto ya erosionado, muchos hombres empiezan a comprender el entorno que alimenta y refuerza estos comportamientos. No surge de la nada. Se construye día a día en espacios donde la comparación constante sustituye a la reflexión y donde la validación externa se confunde con verdad. Las redes sociales no solo muestran realidades filtradas, crean expectativas infladas que rara vez se sostienen fuera de la pantalla. Observan cómo vidas ordinarias se miden con estándares extraordinarios, viajes ajenos, cuerpos editados, relaciones convertidas en espectáculo. Todo se presenta como norma, no como excepción. Y cuando la realidad no alcanza ese ideal, aparece la frustración. Pero en lugar de cuestionar el modelo, se busca un culpable cercano. La pareja, el contexto, el mundo entero. Cualquiera menos uno mismo. En ese ecosistema, la mentalidad de víctima encuentra terreno fértil. Cada desacuerdo se reinterpreta como ataque. Cada límite, como control. Cada diferencia, como abuso. El lenguaje terapéutico, pensado para sanar, se convierte en arma. Palabras como toxicidad, gaslighting o violencia emocional se usan sin matices, no para comprender, sino para ganar discusiones y evitar responsabilidades. Cuando todo es abuso, nada puede resolverse. Los hombres notan cómo esta narrativa es reforzada por círculos cercanos, grupos que validan sin cuestionar, amistades que amplifican el agravio y silencian cualquier autocrítica. Se construyen realidades paralelas donde la responsabilidad personal no existe y donde cualquier consecuencia se percibe como injusticia. Así, el conflicto no se resuelve, se perpetúa. El resultado es un distanciamiento cada vez mayor entre expectativas y posibilidades reales. Se exige trato excepcional sin aportar reciprocidad. Se reclama comprensión infinita sin ofrecerla. Y cuando la relación se resiente, la historia se reescribe para preservar una identidad intocable. El hombre pasa de ser compañero a ser antagonista en un relato donde siempre hay una víctima y un culpable. Ante este panorama, muchos hombres entienden que no se trata de fallos individuales, sino de un sistema de incentivos que premia la queja y castiga la responsabilidad. Y cuando esa comprensión se asienta, la pregunta deja de ser cómo adaptarse a expectativas imposibles, y pasa a ser si vale la pena seguir participando en un juego donde las reglas cambian constantemente y nunca a su favor. Llegados a este punto, muchos hombres ya no sienten confusión. Lo que antes era duda, se ha transformado en una decisión clara, aunque incómoda. No se trata de rechazo ni de resentimiento, sino de una elección consciente. Ante dinámicas que desgastan, que exigen sin devolver, que convierten la convivencia en un campo de batalla emocional. Algunos hombres optan por algo que durante mucho tiempo se les dijo que era un fracaso: la soledad. Pero esta soledad no es vacío. Es silencio sin tensión. Es estabilidad sin reproches. Es la ausencia de drama convertida en paz cotidiana. Muchos hombres descubren que, lejos de deteriorarse, sus vidas empiezan a ordenarse. Mejoran su salud, su enfoque, su economía. Recuperan tiempo, energía y claridad mental. Comprenden que la tranquilidad no es una renuncia, sino un valor que antes habían subestimado.
Esta elección también tiene consecuencias más amplias. Las relaciones se vuelven más escasas, los compromisos más selectivos. Ya no se busca intensidad constante, sino coherencia. Ya no se toleran juegos emocionales ni desequilibrios evidentes. El riesgo de elegir mal se vuelve demasiado alto cuando el costo es la propia estabilidad. Y así, muchos hombres prefieren esperar o simplemente avanzar solos antes que repetir patrones que ya reconocen con claridad. Es importante entender que este proceso no nace del odio hacia las mujeres, ni de una negación del vínculo humano. Nace del cansancio de relaciones construidas sobre reglas injustas. Nace de la necesidad de reciprocidad real. Y también nace del deseo legítimo de ser valorado no solo por lo que se aporta, sino por quién se es. Ahora la reflexión queda abierta, porque esta historia no termina aquí. Cada experiencia es distinta y cada punto de vista importa. ¿Has reconocido estos patrones en tu propia vida? ¿Crees que estas dinámicas son reales o exageradas? Comparte tu opinión en los comentarios. Escuchar otras voces es parte de entender qué está pasando realmente.